Bajos, precisamente nos ponemos en contacto con Paula Insani. Ella forma parte de Padres Organizados de Entre Ríos. Muy buenas tardes, Paula. Florencia Gómez la saluda desde aquí, desde Canal 6. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Florencia, gracias por el llamado y buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando desde su casa. Por favor, en principio la pregunta que quisiera hacerle es, bueno, ¿cómo recibió estos nuevos resultados de las pruebas Aprender que fueron una noticia bastante desalentadora? A ver, no sorprende a nadie porque venimos advirtiendo esto de que la educación viene en franca decaída. Recordemos que estos resultados son del 2022, teníamos un año de escuelas cerradas por la pandemia, el 2021 con presencialidad restringida, el 2022 con muchos días de pérdida de aprendizaje y un sistema educativo que ya hace mucho tiempo que viene en franco deterioro. Lo que vimos ahora, o sea, es reforzar lo que ya sabemos, que es que este sistema educativo está dejando a nuestros chicos sin herramientas para hacerse de un futuro. Lo preocupante es, tuvimos 10 puntos de pérdidas de aprendizaje Ujú. comparados con las pruebas Aprender del 2019, para lo que es secundaria. Son una prueba que se toman cada 2 años y se va alternando primaria con secundaria. Secundaria se toman los chicos de quinto año, se incluye escuelas técnicas y escuelas públicas y privadas. Lo que vemos es que eh, muy poquitos chicos, solamente el 1% logra aprendizajes satisfactorios en matemática en las poblaciones más pobres. Vimos una caída más importante en los sectores medios y medios altos, pero la verdad es que en realidad en los sectores bajos ya no hay mucho más para caer, porque los datos son alarmantes, y vemos que el 83% de los estudiantes está por debajo de los niveles satisfactorios. Los niveles satisfactorios es un chico que tiene los conocimientos necesarios, que alcanza, vamos a poner como un ejemplo, que saca un 6. Ujú. Aquellos estudiantes que logran todos los conocimientos esperables para quinto año es 1 cada 1000. Estos son datos muy, muy malos y nos están hablando que necesitamos tomar medidas urgentes y la idea de dar a conocer y publicar estos datos es justamente para que tomemos conciencia y para que seamos muchos más los que salimos a presionar para que tomemos las medidas que sean necesarias para transformar esta realidad educativa. Y en este caso, ¿cómo ven ustedes desde la organización, por ejemplo, esta posibilidad de incorporar más horas a lo que es la currícula de los chicos que asisten a las escuelas, en la medida en la que se puedan recuperar buenos saberes en materias que sabemos son base? Podemos pensar matemática en términos de cálculos, lengua para la cuestión de la lectura, la escritura, la comprensión. Podemos pensar en diferentes ciencias que también forman parte y que son fundamentales, ¿no?, en la currícula. ¿Cómo ven ustedes o desde su lugar qué proyectos pueden vislumbrar? No digo que sea automático, porque, a ver, justamente si hay algo que tiene justamente la educación es que lleva tiempo. ¿Cómo ven ustedes intentar de alguna manera una intervención que, bueno, que pueda... no digo surtir un efecto, pues tampoco se trata de eso, pero que sí tal vez, bueno, empiece a mover de otra manera, en este caso, la situación del aprendizaje en las escuelas entrerrianas? Mira, en principio tenemos que hablar sin miedo. ¿Sí? Ujú. Tenemos que poder ser capaces de hablarnos con sinceridad e intercambiar ideas que nos permitan crecer y que nos permitan llegar a una buena síntesis. Acá hay un primer dato que es objetivo y es que tenemos escuelas que no están enseñando, no es que los chicos no están aprendiendo. Y volvemos al ejemplo que dimos en varios lugares. A ver, si yo tengo en un aula 30 alumnos y hay 1, 2 o 3 chicos que no aprenden, podemos decir que esos chicos tienen necesidades educativas excepcionales, especiales, hay que acompañarlos de manera distinta. Ahora, lo que estamos diciendo es que 24 de 30 no están aprendiendo. Eso quiere decir que no es el problema de que el chico no aprende, el problema es que la escuela no enseña. Y hasta que no hagamos carne esto, no vamos a poder transformar la cuestión educativa. ¿Y cómo se hace? Mira, ¿se necesita tiempo? Sí, pero hay medidas que se pueden ir tomando que nos van a ir acercando de manera inmediata a estos objetivos. Digo, hoy tenemos los docentes que ejercen la docencia desde un profesionalismo que ponen
toda su formación y su corazón ahí, hoy están solos, porque tenemos un Consejo General de Educación que presiona por resultados, pero que no manda partidas, que no acompaña con material, que no acompaña con formación, que no acompaña con repositorio de herramientas para que puedan hacer frente a la diversidad que encontramos en cada una de las aulas. No tenemos hace años un plan de infraestructura, en nuestras escuelas los chicos están agolpados en las aulas, tenemos 30 chicos por aula, pero además tenemos un sistema que no enseña de manera explícita. Entonces, tenemos chicos de primer grado que salen de primer grado sin saber leer y escribir. Cuando un una nena termina primer grado sin una adecuada lectoescritura para el primer grado, ya empieza a tener pérdidas de aprendizaje, porque el aseño en segundo va a escribir en el pizarrón y esos chicos no van a saber qué es lo que está escribiendo el aseño. Entonces, a partir de ahí empieza a arrastrar problemas de aprendizaje. Es importante que nosotros sepamos que las soluciones no son mágicas, pero que se puede empezar desde el día uno a transformar. Digo, lo que hace la educación es fundamentalmente talento humano. Lo que hace un buen equipo directivo, una buena vicedirectora que sepa armar currículas y docentes que tengan instrumentos y que tengan formación para poder llevar adelante las trayectorias educativas hacen milagros. Y también hace falta la decisión política de acompañar a esos docentes, de invertir en educación, de invertir en escuelas públicas. Digo, no nos olvidemos que nuestros estudiantes secundarios en el mes de junio estuvieron cabeceando ventiladores de techo. Tuvimos una escuela en Villaguay que se les cayó el ventilador de techo en la cabeza. Digo, también esto forma parte de cómo como sociedad le damos importancia a la educación o no. Y hoy nuestra educación nosotros vemos que forma parte de la preocupación de las familias, pero no forma parte de la agenda política. Entonces, la intención de dar a conocer estos datos y de empezar a complejizar la discusión es justamente para que forme parte de la agenda política también. Te quería, en este caso, preguntar justamente, a ver, yo entiendo que cuando uno educa, y también lo digo por mi propia formación, mi formación es docente. Yo estudié un profesorado, en este caso hice prácticas en escuelas públicas de la provincia, y la verdad es que si hay algo que he visto en el último tiempo, y esto es pero muy específico, en principio el enorme problema que está significando lograr que, por ejemplo, estoy hablando de escuela secundaria en este caso, lograr Sí. que, por ejemplo, los chicos suelten el teléfono celular, lo cual, y acá voy a poner, voy a enlazar un poco más otro tema. La cuestión es que el docente, por ejemplo, si quiere realizar una intervención de que el chico deje el teléfono de alguna manera, la respuesta tiene que ver con, es mío, es de mi propiedad, si me sacás el teléfono, yo puedo hablar con mi familia. Hay cuestiones que también el docente a veces, y lo digo porque lo he visto, hay situaciones en las que se ve bastante atado de pies y manos. Y he notado que en verdad ha sido un problema la situación de los dispositivos dentro de las aulas. Te estoy hablando de escuelas públicas, ¿eh? Sí, lo que pasa es que la escuela no es ajena a lo que está pasando en toda la sociedad. Y nosotros vemos un deterioro, todos nosotros, sin ser padres organizados, sin estar en la vida pública, observamos por salir al supermercado, por andar en la calle, que hay un deterioro en los códigos de convivencia sociales. Y hay Sí. que recuperar esos códigos para poder permitir construir comunidad. Digo, y la escuela no es para nada ajena a eso. Pero nosotros siempre destacamos esta idea del docente por un lado y de los gremios docentes por el otro, porque vemos que también los docentes están muy solos. Y esto que vos decís no es un caso aislado, es real, digo, el docente no tiene herramientas para poder generar autoridad. Y también eso nos está hablando de cómo se va perdiendo esta idea de que la educación es importante. Ujú. Y esto también es cierto, digo, la educación deja de ser importante porque tenemos contenidos que no te generan valor agregado. Y hay que empezar a explicar por qué es importante. Digo, cuando vos recién mencionabas esto de la matemática y del cálculo, y no es Sí. solamente eso, como si fuera poco. Enseñar matemática, aprender matemática nos permite hacernos frente al problema complejo. Saber, por ejemplo, que un problema complejo no se aborda de manera integral, sino que se lo va separando por pequeños pedacitos abordables. Esto nos ayuda a un pensamiento más crítico, más racional. Digo, no solamente es resolver la suma
y la resta. Por eso nosotros decimos que estamos generando toda una generación que le estamos largando la vida adulta sin herramientas, porque estas pruebas que nosotros estamos comentando hoy son las pruebas que se hicieron en quinto año del secundario. Esos chicos están saliendo a la vida adulta y están saliendo a la vida adulta sin herramientas, con un sistema educativo en el cual invirtieron 14 años de su vida y los estafa, porque no le dio lo mínimo, lo básico. Por eso insistimos con todo este peso de que es importante que la educación forme parte de la agenda política. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de la agenda política, no de la agenda partidaria, sino de la agenda política, de las propuestas de gestión que este año nos van a bombardear por todos lados. Bueno, queremos saber qué van a hacer con la escuela. Si queremos saber qué va a pasar. Hoy una mamá de Rosario del Tala nos mostraba un libro que le dieron a su hija de segundo grado, que llegando a las vacaciones de invierno completaron una sola hoja. Entonces, la complejidad del problema es enorme. Ahora, eso no puede hacernos tirar la toalla, porque tenemos que ir por soluciones que vayan generando, que sean incrementales y que vayan generando valor. Cada una de esas acciones nos tiene que acercar a un objetivo. No tenemos 12 años para pensar una revolución educativa, No. porque en el medio dejamos 12 años de chicos librados de su suerte. Tenemos que empezar mañana. Y en este caso, Paula, justamente vos hiciste mención, ¿no? Es un año electoral. Ustedes, desde Padres Organizados en Entre Ríos, ¿han tenido contacto de alguna manera con algún candidato de la provincia de Entre Ríos como para presentar tal vez su preocupación frente a la situación educativa? Mira, cada vez que se da la posibilidad, nosotros siempre nos juntamos de manera formal o informal con quien nos escuche, pero en realidad la estrategia es pasada a las PASO, donde ya sabemos quiénes van a ser los candidatos que efectivamente van a representar, van a ser las opciones para la ciudadanía, hacer un pedido formal a cada uno de ellos para el que nos quiera atender y plantearle nuestras inquietudes y también poder escuchar cuáles son las propuestas. Y cuando digo propuestas, estamos diciendo qué es lo que concretamente van a hacer. No queremos que nadie nos diga, vamos a mejorar la educación. Eso no nos dice nada, eso es un eslogan. Nosotros queremos que nos digan cuál es su plan de trabajo, cómo lo van a hacer, qué van a hacer el 11 de diciembre, con qué recursos van a contar, cuál va a ser su equipo técnico, cuál va a ser el rol que va a tomar la formación docente, el ausentismo, cómo vamos a transformar el Consejo General de Educación para que deje de ser un órgano administrativo y de control, para que haya un área de investigación que nos permita hacer que estos datos que hoy estamos viendo sean un insumo para la mejora continua. Porque también vemos con mucha preocupación que tenemos datos y diagnósticos que terminan en la nada, no se convierten en información, son datos. ¿Qué hacemos con esos datos? Nada. ¿Por qué? Y no sabemos. Pero la verdad que esto que nos estaban diciendo las pruebas a aprender en el 2019 ya era terrible. ¿Qué hicimos desde el 2019 al 2022? Cerrar las escuelas. Entonces necesitamos empezar a transformar, no solamente, esto no se trata de cargar culpas, sino decir, bueno, este es el problema, tenemos que empezar a generar soluciones y tenemos que hablar con sinceridad y sin miedo. No puede ser que tengamos miedo a la discusión. Yo no tengo que justificarme. Si vos estabas viendo un problema en una escuela secundaria, que el uso de dispositivos móviles es un problema, no tengo que tener Sí. miedo de decirlo. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a mejorar si no Es podemos que tener es un problema. conversaciones francas? Es que es un problema. Y también nos pasa con reuniones, digo, que pasa también con reuniones de padres en las que en verdad se complejiza la conversación porque estamos todo el tiempo con una persona que no nos está mirando una pantalla. Entonces, Sí, claro. hay una situación, me parece, además, en términos de formación específica dentro de la educación, pero que además también hay cuestiones comunicativas que efectivamente se están poniendo en jaque en esta... A ver, yo no estoy para nada en desacuerdo en incorporar, por ejemplo, el teléfono celular de alguna manera a una estrategia educativa. De hecho, es una gran herramienta. Podés tener un diccionario, podés acceder a una cantidad enorme de contenidos desde justamente un teléfono celular dentro del aula. Pero en verdad, más que poder utilizarlo como herramienta, se ha convertido en una situación de letalidad de la interacción, no solo entre docente y alumno, también entre los mismos pares. A mí me toca dar clases en la universidad y el celular, hacemos el esfuerzo para tratar de que se construya como una herramienta, que se constituya como una herramienta y no como un distractor, digamos, que eso es lo que nos pasa, que justamente lo que hace el celular es distraer de la clase. Y los docentes tenemos que encontrar estrategias para poder competir con
el entretenimiento que da el celular. Ahora, esto es uno de los problemas que Sí. nosotros vemos en el aula, pero ese problema es secundario si nosotros tenemos una educación que no es valorada como un insumo, como un bien cultural por quien es el usuario de esa educación, que son los estudiantes. Es decir, hay muchos estudiantes que ven que la educación que le estamos brindando no les sirve. Es la pregunta, ¿y para qué? Entonces también tenemos que pensar cómo hacemos para dar una educación secundaria que esté vinculada con el mundo adulto, que brinde oportunidades y que tenga importancia, que sea relevante, que la información que hoy le estamos dando en el colegio secundario le sea relevante al estudiante. Si no, la competencia es abismal, tiene una distancia enorme desde antes de iniciarse. Es decir, pero hay que repensar el sistema educativo. Digo, nosotros lo que sostenemos es que acá tenemos una crisis del sistema educativo. Cargar las culpas sobre, por ejemplo, los tiempos del estudiante es una forma de desligarse del problema sin pensar que esto va a repercutir en toda su trayectoria académica. Digo, nosotros peleamos mucho con las trayectorias académicas, viste que te plantean esto de los tiempos. Entonces, de primer a tercer grado es un recorrido académico. Y parece que no importa mucho si el chico aprende a leer en primer grado o en tercer grado. Y una especialista en lingüística y neurociencia que nos asesora muchísimo nos decía, bueno, en tercer grado ya es hacer una autopsia, ya es llegar muy tarde, porque perdió todos los contenidos de segundo y de tercero. Digo, y esta no es una discusión franca que estemos dando, porque muchas veces, sobre todo los gremios sostienen esto con mucha fuerza, decir, bueno, hay que darle tiempo, cada chico tiene su tiempo. Y esto en realidad puede funcionar para los ciclos cortos, pero no para el ciclo largo. Si un chico invirtió un año entero de su vida tratando de aprender a leer y no lo logró, pueden ser dos cosas, o que el conocimiento no haya sido explícito, ¿sí? Que no le estemos enseñando efectivamente a leer, o que Ujú. ese chico necesite acompañamiento y necesitamos prender todas las alertas para que no quede en el camino. Escudarse con que cada chico tiene su tiempo y como si fuera algo mágico en algún momento va a aprender, es liberarse de la responsabilidad de enseñar. Y eso deja toda una generación en el camino y es lo que estamos viendo y esa es nuestra desesperación de mostrar estos datos. Estamos dejando generación tras generación sin herramientas. En la era del conocimiento los estamos mandando al mundo sin ninguna herramienta educativa. Paula, te agradezco muchísimo este momento dispensado justamente para conversar respecto de estos resultados de la prueba Aprender y por supuesto a disposición para futuras comunicaciones. Muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo y les invitamos a toda la audiencia que nos siga por redes sociales, que nos hagan llegar la situación de sus escuelas. La única posibilidad que nosotros tenemos de estar al tanto es la posibilidad de construir territorio y el territorio lo construimos cada uno de nosotros. No necesitan participar, pero nos cuentan, nos dicen qué es lo que está pasando y a nosotros nos da un insumo para poder pelear por una escuela pública de calidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo. Pasaba entonces Paula Insani, ella forma parte, ¿no?, de Padres Organizados Entre Ríos, en este caso dando cuenta, ¿no?, de lo que fueron los resultados